Listo. Entonces, muy buenos días, bienvenidos a la clase de modelos flexibles, modelos educativos flexibles. Para esta actividad vamos a desarrollar, o para este módulo vamos a desarrollar tres actividades, o vamos a dividirlo en tres partes. La primera es la población vulnerable, la segunda son los modelos flexibles, y por último, yo he adicionado lo que es el plan individual de ajustes razonables, o lo que se denomina PIAR, para que ustedes tengan conocimiento de esto, porque las instituciones educativas le están exigiendo a los maestros diseñar el PIAR. Entonces, me gustaría explicarles cómo funciona, y esto lo vamos a hacer no para este encuentro, sino para el próximo encuentro, pero ya ustedes tendrían el material. Entonces, cuando ustedes van aquí al plan al trabajo de clase, en la plataforma de Classroom, ustedes encuentran Meet, Google Calendar y carpeta de Drive. Aquí en Meet es donde yo les digo que ustedes pueden perfectamente, a partir de este momento, conectarse siempre a las videoconferencias. O sea, usted no necesita entrar a Google Meet, ni entrar a su correo, no, solamente tiene que entrar a su curso de Moodle, de Classroom, donde dice modelos educativos flexibles, y darle clic en Meet y inmediatamente se conecta. Esa es una forma, pero yo les envío con anticipación a ustedes a su correo electrónico la dirección para que se conecten directamente desde el correo electrónico. O sea, hago dos formas. Mientras usted se familiariza cada vez que usted quiera entrar a la videoconferencia. Esta es otra situación que quería explicarles. Ustedes tienen en este tiempo todas las posibilidades para que uno les oriente los procesos de formación. Es decir, que si usted no entiende una temática y necesita explicación de la temática y no le gusta a usted que uno le mande un mensaje por WhatsApp, sino que quiere que uno le explique con material y todo, podemos crear o podemos entrar a la plataforma virtual, al salón virtual, y podemos trabajar en el salón virtual a través de este link que se llama Meet. Entonces, ustedes me llaman, me dicen, profe Álvaro, queremos que nos explique, o quiero que usted explique esta temática, o tengo una duda, o me gustaría hacerle una consulta personal. Entonces podemos utilizar Meet para poder trabajar sin ningún problema. Ustedes no tienen que conectar, no tienen necesidad de crear la videoconferencia, porque la videoconferencia ya está activada y siempre va a estar creada. Gabriel, por favor. Perdón, interrupción de mi hijo. Bueno, entonces vamos con la primera actividad. Vamos a la población vulnerable, pero antes de entrar a la población vulnerable, encontramos acá el material de trabajo con el que vamos a trabajar. Entonces, primero, como siempre, está el microcurrículo. En el microcurrículo vamos a desarrollar tres aprendizajes. Uno es determinar las diferentes poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que presentan dificultades para participar de la oferta educativa tradicional. Lo segundo es identificar los modelos educativos flexibles que permiten atender a la población diversa o en condiciones de vulnerabilidad. Por favor, apaguen los micrófonos. Y el último es reconocer los elementos con los cuales un modelo educativo flexible sirve para la educación formal y es excepcional ante la oferta educativa tradicional. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen el tipo de población vulnerable que existe. La segunda es que ustedes sepan identificar los modelos flexibles que existen actualmente del Ministerio de Educación Nacional, y por último, que sepan cómo crear un modelo educativo flexible. Para eso, vamos a trabajar el día de hoy, y vamos a adelantar un poquito el trabajo con lo que tiene que ver con el tipo de población vulnerable. ¿Dónde uno consigue el tipo de población vulnerable?
lo consigue en la ley 115 en el título 3. Entonces yo me di a la tarea de bajar para ustedes, la ley 115, y en la ley 115, en el título 3, en la modalidad de atención educativa a poblaciones, aparece la caracterización del tipo de población vulnerable, lo que es educación para adultos, lo que es educación para grupos étnicos y lo que es educación para educación campesina y rehabilitación social. Hasta esta parte es donde se identifica el tipo de población vulnerable que existe. Cabe resaltar de que también dentro de la población vulnerable se encuentra la educación infantil, o sea, la primera infancia, es concebida como educación vulnerable, y también en estos momentos tenemos a los migrantes, ¿no? Los migrantes son también parte de la población vulnerable, y las políticas del Ministerio de Educación Nacional es que se diseñen estrategias para poder atender no solamente a las personas que tienen vulnerabilidad de nuestra región, sino también a los migrantes que van llegando por diversas situaciones a nuestro territorio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes tienen aquí la ley general donde está ya caracterizada la población vulnerable. Entonces, regresando a la tarea, les recuerdo que la población vulnerable está en la ley 115 en el título 3, pero también les he agregado aquí el Plan Decenal de Educación y Pacto por la Educación 2019-2022, que esto prácticamente es un documento borrador del plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional para atender a las poblaciones en educación en estos 3 años. Es muy importante que ustedes miren cómo está pensando el Ministerio de Educación en trabajar el sector educativo en las políticas que tiene para atender a la población en educación. Entonces aquí aparece el tipo de población, los proyectos que hay para educación básica, los proyectos que hay para educación superior y los proyectos que hay para educación infantil. Y también cuáles son los objetivos a los que se le está midiendo el Ministerio de Educación Nacional en este momento frente a los objetivos del milenio de la UNESCO. Aquí van a mirar también los elementos del Plan Decenal de Educación y cuáles son los objetivos estratégicos para atender a la población. ¿Por qué les hago leer el Plan Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Educación? Porque nosotros como educadores debemos conocer cuál es la ruta que el Estado ha garantizado o debe garantizar para el cumplimiento de una ley fundamental, un derecho fundamental en los niños, que es el derecho a la educación. Pero también hay que mirar que constitucionalmente nosotros los colombianos tenemos también la ley, tenemos que garantizar nuestro derecho a ser educados. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos lo que el gobierno, lo que el Estado debe proveer para que se siga cumpliendo con nuestros derechos, que son el derecho a la educación. Por eso, también en esta situación en la que vivimos actualmente, nos tenemos que dar cuenta cómo podemos nosotros cumplir con lo que es dar el servicio de educación. Y hablo para los compañeros que en estos momentos están trabajando, porque aquí tenemos compañeros que trabajan en instituciones educativas y les toca crear ambientes virtuales, les toca trabajar virtualmente, y yo sé que es difícil esta situación de la presencialidad, pasarlo a lo virtual. Al finalizar este curso les daré, o sea, el día de hoy les daré unos tips para que ustedes mejoren sus desarrollos en lo que tiene que ver con virtualidad para los compañeros que están dando clases en estos momentos, y algunos tips para que mejoren sus procesos, y en el próximo encuentro les daré algunas herramientas para que ustedes puedan
mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Bueno. profe. Una preguntita le quería hacer. Profe, ¿nosotros podemos utilizar nuestro correo para dar clases por allí? Utilizando el correo, les podemos mandar el link al correo de los papás y que se conecten los niños, ¿o tiene que ser un correo institucional? Lo que pasa es que lo correcto es que usted busque todos los medios para que la gente se conecte con usted. Y si su correo institucional es mucho mejor que el correo particular, pues háganlo. Yo no creo que haya ningún problema, pero lo correcto es que las instituciones educativas deben garantizar toda la conectividad para que los padres de familia y los estudiantes se conecten. Y yo les recomiendo a ustedes que si van a manejar Classroom como plataforma, tengan en cuenta que los estudiantes deben tener correo de Gmail. A partir del 4 de mayo, es decir, el día de mañana, Google Meet es gratuito y Classroom va a integrar, o como ustedes lo miraron el día de hoy, ya integra el aula virtual. Entonces, ustedes perfectamente pueden hacer uso de Classroom como plataforma para poder diseñar sus cursos, ¿sí? Y también hay otra plataforma que se llama Meet, M-E-E-T. Esa plataforma es la que permite distribuir algunas actividades a partir del uso de Microsoft, porque es una plataforma de Microsoft y también es gratuita. En estos momentos, la mayoría de plataformas las están pasando a ser gratuitas por un periodo de tiempo, 6 meses. 6 meses, que es más o menos lo que están pensando que va a durar este proceso de cuarentena. Bueno, gracias, profe. Ya les he de decir algunas cositas frente a esto. Ahora les voy a mostrar la actividad sobre lo que es la población vulnerable. Aquí ya la voy a activar, editar, le doy clic en editar y aquí está. Y es una pregunta. Esto es muy fácil de responder. Es una pregunta que usted, aquí en Google Classroom, la pregunta es como decir el foro. Entonces yo a veces les digo, participen en el foro, y los estudiantes me dicen a mí, ¿cuál foro, profe? Si no hay foros en Classroom. Y resulta que es la pregunta. Usted se da cuenta que hay una actividad que tiene el signo de interrogación, y cuando es el signo de interrogación quiere decir que hay que responder una pregunta. Entonces aquí está la pregunta. Según la Ley General de Educación, el Plan Decenal de Educación y el borrador del Plan Sectorial de Educación, ¿cuáles son los tipos de población vulnerable que hay en el país? ¿Cómo se logra la equidad y la igualdad para lograr una educación con calidad para todos? Son 3 preguntas que hay que contestar, ¿no? ¿Cómo crees que debemos afrontar la situación actual de la pandemia COVID-19 para lograr los aprendizajes en educación inicial, básica, educación media y educación superior? Son 3 preguntas que ustedes deben responder de manera individual. Aquí viene una situación, los estudiantes me dicen, profe, ¿cómo le enviamos el archivo? ¿Cómo? No, usted tiene que darle clic en respuesta y ahí empieza usted a escribir la respuesta de esto. Esto es individual, esto lo pueden hacer el día de hoy. No hay fecha de entrega, no les voy a colocar fecha de entrega. Usted lo puede hacer durante todo el curso. Si hoy no tiene posibilidad de conectarse, se puede conectar el día de mañana o lo puede hacer en otra ocasión, un día que esté aburrido y diga no tengo nada que hacer, entonces voy a meterme a esa clase del profe Álvaro y voy a contestar esas 3 preguntas. Las puedes hacer hasta que termine este curso, ¿listo? Entonces ustedes tienen la posibilidad de dar respuesta a esta pregunta y este trabajo es de manera individual. ¿Está entendido? Entonces, a partir de este momento ya queda activada la actividad de pregunta. Ustedes tienen que contestar estas preguntas y todos los estudiantes tienen la posibilidad en estos momentos de mirar. Mire, qué bien, ya estamos 31 personas. Miren, hasta las horas de la mañana solamente habían 22 personas activadas en la plataforma. En estos momentos ya hay 31. Les agradezco que estén conmigo en esta clase y no me hagan sentir tan solito. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es población vulnerable, ya tenemos la primera actividad.
que es responder una pregunta, unas 3 preguntas que son muy sencillas, que es de manera individual, que es lo que tú piensas frente a la manera como el Estado garantiza los derechos de la educación a la población vulnerable. ¿Cuáles son los tipos de población vulnerable? Para esa pregunta, lo que le recomiendo es que lea la ley general y que le pegues un vistazo a los documentos que te he colocado, que son muy buenos, ¿no? Estos documentos que les he puesto son muy buenos para que ustedes los puedan perfectamente utilizar, ¿no? Entonces, por favor, tienen todos los recursos para poder contestar. Este es un trabajo de carácter individual. Regreso a la parte de la segunda actividad, que es sobre los modelos flexibles. Entonces, aquí hay que hacer un taller de conceptualización. ¿Qué es el taller de conceptualización? Vamos a contestar unas preguntas. Este lo vamos a hacer de manera en binas. ¿Listo? Esta segunda actividad. Esta ya es una tarea. Conceptualización del modelo educativo flexible. Entonces, lea la Ley General del Título 3 y los documentos del material anexo sobre modelos educativos flexibles. Ahora les presento los documentos anexos. A través de la pregunta orientadora que se encuentra en el taller, usted le da clic en el taller, y en el taller usted va a encontrar este documento. En este documento hay unas preguntas. ¿Qué es un modelo flexible? ¿Para qué se diseña? ¿Cómo se hace el modelo educativo flexible? ¿A quién va dirigido los modelos educativos flexibles? ¿Dónde se aplican los modelos educativos flexibles? ¿Por qué el modelo educativo flexible? ¿Cuándo se aplican los modelos flexibles? ¿Qué nos permite los modelos flexibles? ¿Y cuáles son los modelos flexibles pedagógicos que existen? ¿Y de qué se componen los modelos flexibles? En la parte de abajo colocan los integrantes y la bibliografía que han utilizado. Este es el taller que tienen que contestar. Es que en grupos o en binas, ustedes deben organizarse de binas o máximo 3 estudiantes. Tienen que organizarse y empezar a realizar este taller, que es contestar esas preguntas a través de la lectura del material que se les ha entregado. Para esto, el límite de fecha de entrega de esta tarea va a ser para el día 23 de mayo. ¿Están de acuerdo? Este curso termina el 31 de mayo. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que para el 23 de mayo se haga la entrega de este trabajo, que es contestar esas 10 preguntas? Este trabajo es en binas y hasta en grupos de 3. Por favor, ¿me pueden decir? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Sí, profe, está bien. Pues yo les pongo siempre en consideración a ustedes. 24 de mayo lo dejaríamos para el domingo. Siempre dejo las tareas de entrega. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, dejamos para el 24 de mayo. ¿Les parece? Bueno, otra situación. Yo soy consciente también que muchas veces ustedes no tienen la posibilidad del 24 de mayo subir la tarea y entonces me llaman y me dicen, profe, vea, yo tengo la tarea, puedo subirla con un día de atraso. No hay ningún problema. Si usted lo sube con un día de atraso, eso no va a equivaler a bajarle la nota ni nada por el estilo. Se evalúa de la misma manera, pero siempre se deja una fecha tentativa para que no se les acumule tanto trabajo. ¿Listo? Entonces, esta segunda tarea, que es ya en grupos de 3, me ha llamado la atención que ninguno de ustedes ha dicho, profe, no sea malito, de A4, entonces quiere decir que estamos bien con los grupos de 3 o las binas. Ustedes tienen que organizarse entre compañeros y tienen que
contestar esas 10 preguntas y enviar la información sobre los modelos educativos flexibles. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Le voy a dar clic en crear, ya está la tarea, y entonces usted en estos momentos en la plataforma ya podrá mirar que ya está activada la tarea. Aquí me voy a demorar un poquito porque les voy a mostrar cuál es el material que yo les he conseguido a ustedes sobre modelos educativos flexibles. Entonces quisiera que miremos 2 documentos. El primero es este material que dice Modelos Educativos Flexibles del Ministerio de Educación Nacional, el que fue diseñado en el 2010, donde explica la parte normativa de los referentes legales para diseñar modelos educativos flexibles, cuáles son las características de los modelos educativos flexibles, el tipo de población y qué se concibe como flexibilidad o modelo flexible. Y también cómo se debe implementar los modelos educativos flexibles, cómo se los debe evaluar y cómo se incorporan en las instituciones educativas. Entonces, este documento es muy bueno, es un borrador del Ministerio de Educación Nacional que lo logré conseguir porque trabajé en un proyecto de incorporación de un modelo flexible para trabajar con estudiantes que están en rehabilitación por sustancias psicoactivas y también porque he hecho parte del proyecto para trabajar con lo que se denomina educación hospitalaria, que también ya lo voy a mencionar y que también les traje cómo se diseña ese modelo y cómo se aplica lo de aulas hermanas. Entonces, aquí ustedes van a poder leer lo que es un modelo educativo flexible y cuáles son los tipos de población que atienden y cuál es en sí la forma de implementarlos a través de las secretarías de educación y a través de las instituciones educativas y cuáles son los procesos y los pasos para implementar los modelos educativos flexibles. Esta es una primera parte y les recomiendo mucho que lo tengan en cuenta porque este documento les da a ustedes muchas herramientas para que ustedes entiendan cómo se diseña un modelo educativo flexible, para quién está diseñado un modelo flexible y cómo se debe trabajar o cómo se implementa un modelo educativo flexible. ¿Listo? Entonces, ese es un primer documento. Hay otro documento que está en Word. Esto es lo máximo. Este es el documento donde están todos los modelos flexibles del Ministerio de Educación Nacional. Son 18 modelos. Realmente he logrado conseguirle la mayoría de ellos. Retos para gigantes es un modelo. Secundaria activa es otro modelo. Ya está completo con todas las guías del Ministerio de Educación Nacional, cómo se debe enseñar hasta danzas y música en el documento de secundaria activa. Tenemos las guías del docente. También tenemos escuela nueva como un modelo y también vienen las guías para los estudiantes desde grado primero a grado quinto, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales y la bitácora, el manual para la implementación en transición y grado primero y las orientaciones pedagógicas del 2 a segundo del tomo 1 y el tomo 2. Esto es con un hipervínculo, uno le da control clic y lo lleva a la página para uno poder descargar los libros y los PDFs. Está aquí todo lo que es el modelo educativo de escuela nueva. También está lo de aceleración del aprendizaje. Esto tiene que ver con básica primaria, con los niños en esta edad, cómo se debe trabajar con los niños en esta edad y los libros de nivel nivelatorio para trabajar con los niños, hasta el módulo de inglés, la guía del docente y el manual operativo, ¿no? Todo el material pedagógico sobre el proyecto de PASES, que tiene que ver con lo que es alfabetización para adultos, también se encuentra aquí, y cuáles son los elementos con los que uno puede trabajar y las cartillas con las que uno puede trabajar lo que es
educación para adultos, ¿no? También tenemos el modelo educativo flexible a crecer para la vida del ciclo 1, que tiene que ver con trabajar con población vulnerable en zonas de difícil acceso y en zonas etnográficas, y viene también con todas las cartillas. Esto fue diseñado para cada una de las regiones. Está el programa Nivelemos. Este programa se lo recomiendo porque le recomiendo por una sencilla razón. Nivelemos es casi como la anticipación a Todos Aprender. Fue diseñado para trabajar con los niños de grado transición a grado quinto, para cuando tenemos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, crearon unas guías para nivelarlos en matemáticas y lenguaje, que son las dos áreas fundamentales, dentro de las áreas fundamentales, y aquí vienen los cuadernillos de actividades de estos dos. Les recomiendo este Nivelemos, porque muchas veces ustedes tienen estudiantes que tienen dificultades en la parte de matemáticas y lenguaje y no sabemos cómo trabajarles las temáticas. Y aquí están las guías de los estudiantes y las guías para el docente, para que ustedes tengan qué es lo que pueden hacer ustedes como profesores y qué es lo que pueden hacer los estudiantes en esta parte de la nivelación en lenguaje y matemáticas en grado básica, primaria y transición. Bueno, y también hay un modelo educativo que se llama PACES, que fue el que les estaba diciendo, de educación para adultos en esta edad, que es casi como la alfabetización, y están también la explicación de cómo se lo implementa y los materiales. Y con eso termino los modelos educativos flexibles del Ministerio de Educación Nacional, con sus guías y con todo el material. Lo diseñé, o les entregué este material a ustedes por una sencilla razón. Lo compilé con todo lo que recogí del Ministerio de Educación Nacional y les coloqué los hipervínculos para que ustedes puedan acceder al material y puedan entender cómo se pueden aplicar estos modelos flexibles en la institución. Entonces, mi recomendación es que ustedes los lean, miren cuáles son los que más les llaman la atención de estos modelos educativos flexibles. Miren el material y todo. Por ejemplo, aquí yo sé que hay compañeros que tienen educación rural. Entonces, ustedes pueden bajar todas las guías del Ministerio de Educación Nacional que tienen que ver con educación rural, porque aquí está todo lo de Escuela Nueva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces también, dígame. En ese material que usted dice, ¿está el material para trabajar con los estudiantes de Escuela Nueva? Sí, está el material tanto para el docente como para el estudiante. Yo les coloqué los hipervínculos para que usted, con control clic y con internet, tú bajas. Además, en estos momentos en Colombia Aprende, hay todos los contenidos de todo lo que tú quieras de manera gratuita, y usted no necesita tener conectividad para bajar esos materiales, ¿no? Eso es algo que... Listo. Entonces, ustedes pueden perfectamente hacer uso de todos los materiales que están en la página web de colombiaaprende.edu.com. Hay un resumen en un PDF de los modelos educativos flexibles que existen actualmente. Entonces está Escuela Nueva. La población que atiende son estudiantes de básica primaria, de escuela multigrado, de zonas rurales. Son 43 textos para estudiantes de grado primero a quinto de matemáticas, 11 de lenguaje, 12 de ciencias sociales, 8 y ciencias naturales 12, 3 guías en forma de fichas para estudiantes de primer grado de lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, y una bitácora. Estos son los documentos, son 43 textos que tú tienes que bajar de Escuela Nueva. Listo, profe, muchas gracias. Muy valiosa esa ayuda suya.
Esto yo sé que a ustedes les va a servir muchísimo, pero yo creo que nosotros tenemos ese pensamiento de que las cosas, o sea, a nosotros nos gusta, y yo soy consciente, inclusive me meto ahí, nos gusta que nos den todo masticadito. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes que existe un modelo de educación flexible que se llama postprimaria, que es para los estudiantes de sexto a noveno que trabajan en instituciones educativas donde solamente antes se daba de primero a quinto, pero con este material uno puede enseñarle de sexto a noveno a los niños, a los jóvenes que ya están en esa edad. Entonces uno dice, profe, pero es que yo no tengo ese material. Resulta de que ese material sí existe, sí está. Lo que hay que buscarlo, entonces hay que saber buscarlo correctamente. Modelo flexible, postprimaria, rural, y buscar los 27 textos que existen sobre eso. El Ministerio de Educación tiene cantidad de libros diseñados para que uno los implemente. Por ejemplo, la aceleración del aprendizaje para los estudiantes de básica primaria en nuestra edad. Entonces, uno puede bajar los 8 textos que existen de nivelación y trabajar con estos niños. Y además de eso existe la guía del docente y el manual operativo. Yo les he bajado este resumen de los modelos flexibles en una hojita, porque estos son los que más se utilizan en estos momentos, que son escuela nueva, postprimaria rural, secundaria activa, aceleración del aprendizaje y caminar en secundaria. Estos son uno de los modelos que más se utilizan en estos momentos en educación con modelos educativos flexibles. Recordemos que los modelos educativos flexibles son flexibles porque trascienden más allá de lo que es la educación tradicional. Inclusive yo creo que a partir de este año se agregará un nuevo modelo flexible que es el modelo de educación flexible en tiempos de pandemia. Así lo están determinando en algunas partes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos que ser flexibles con la forma como estamos enseñando y cómo vamos a evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes en educación básica primaria y en educación básica secundaria y en media técnica y en educación superior. Bueno, y también les he agregado un último material, este me encanta, que es para trabajar con los niños que se encuentran en los hospitales, que se llama aula hospitalaria, y Otra pregunta, cómo se trabaja pena. en la aula hospitalaria. Dime. En ¿Sí? esos modelos de los que hablamos, los flexibles, donde ya se trabajaría hasta la media, pero si el centro educativo solamente es de primaria, ¿tendría que sacar algún permiso especial? Se informa a la Secretaría de Educación cuando, por ejemplo, supongamos que en estos momentos tenemos una gran población de niños que ya están en tiempo de entrar a grado sexto, a séptimo o a octavo, pero que en la región no hay una institución de educación que los pueda recibir o está muy retirada de las casas donde ellos viven. Entonces, a raíz de eso, la rectora o el director del instituto donde estés trabajando puede solicitar que se trabaje ese modelo educativo para atender a esa población. Y la Secretaría de Educación, es más, la Secretaría de Educación evalúa y les entrega el material para que ustedes implementen esto, para que la gente siga estudiando en el centro educativo. Entonces, eso se hace con la Secretaría de Educación. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ahora, ¿alguna otra pregunta? Sobre los modelos educativos flexibles. Uno se da cuenta, por ejemplo, les estaba hablando de lo que es los niños que están en las instituciones educativas que se encuentran en unos hospitales. Entonces, los niños que se encuentran en los hospitales tienen muchas dificultades
de poder acceder a la educación. Entonces, hay instituciones educativas que le prestan el servicio a un programa que se llama Reto para Gigantes, que se llama Aulas Hospitalarias. Y los niños que tienen de esas dificultades tienen la posibilidad de seguir estudiando mientras están en el hospital. Esto también lo trabajamos aquí en el Hospital Los Ángeles de Pasto. El colegio es ¿cómo se llama este colegio? Aurelio Romero. Es la institución educativa que presta el servicio de Retos para Gigantes. Existen unos módulos con los que uno puede trabajar con los niños y toca también tener en cuenta lo que es la bioseguridad. Entonces, los profesores que trabajan con estos niños pues tienen que tener todas las vacunas, tienen que garantizar todo lo que tiene que ver con la bioseguridad para poder atender a estos niños, porque cuando yo trabajaba y buscaba un proyecto con el Hospital Los Ángeles, me decía la directora del hospital, me decía que lo más complicado para ellos es garantizarles a los niños que están ahí que los profesores o los practicantes logren desarrollar las actividades de aula hospitalaria y el material de apoyo que tienen para eso, pero que los niños no se enfermen. Entonces, si uno va agripado, puede matar a un niño. Así de complicado es, porque si un niño tiene cáncer y tiene muy bajas las defensas, un profesor no puede llegar allá con una gripa y terminar matando a estos niños. Entonces, la bioseguridad es lo más importante en este caso de trabajar aulas hospitalarias. Esto es un proyecto del Ministerio de Educación para trabajar con los niños que se encuentran con enfermedades crónicas en los hospitales y que además tienen esa posibilidad de trabajar. Pero también este de aulas hospitalarias tiene una modalidad que se llama atención domiciliaria. ¿En qué consiste eso? Que los profesores tienen el material para trabajar con niños que se encuentran en las casas, que tienen dificultades, y la Secretaría de Educación certifica los procesos de formación de estos niños en casa. Esto es bien importante que ustedes lo conozcan, porque en este tiempo pueden darse esas posibilidades, que usted trabaje especialmente para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje con niños que tienen dificultades en la salud. Este es un muy buen proyecto y aquí por eso lo saqué aparte, porque me pareció muy interesante de que ustedes lo sepan manejar. Y lo pueden buscar, ¿no? Se llama Aulas Hospitalarias. Aulas Hospitalarias. Y tiene como alrededor de unos 10 módulos sobre aulas hospitalarias. Yo creo que también se los incluí en los modelos flexibles con el material, ¿no? Si alguna cuestión, pues ustedes me dicen y yo con mucho gusto les ayudo a bajar más información sobre esto. Entonces, los modelos educativos flexibles son funcionales en la medida en que yo reconozco la población que se atiende. Hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que en estos momentos la educación tradicional se mantiene o estamos trabajando a través de un modelo flexible en el aula de clase virtualmente? ¿Qué opinan? ¿Será que en estos momentos nosotros tenemos la posibilidad de trabajar un modelo educativo flexible o seguimos con la educación tradicional? Un modelo educativo flexible, profe. ¿Y por qué consideras de que es un modelo educativo flexible? Porque aparte de que se está haciendo tipo de educación diferente con el pequeño espacio, las estrategias que está utilizando cada uno de los docentes es mucho más amplia, porque no es complejo que los niños aprendan por este método. Entonces, el proceso de evaluación no es el mismo. El maestro tiene que dar la tarea de verificar que los trabajos están siendo realizados por los niños y además de tener que usted está realizando cada una de las tareas que
flexibles para los padres de familia que están con ellos haciendo una campaña de educación. Perfecto, perfecto. Lo has entendido muy bien. Y por si de pronto mis compañeros no escucharon lo que la compañera dijo, partió de una cosa que me parece impresionante, que es la evaluación. O sea, yo creo que el centro de todo este proceso de flexibilidad tiene que ver con la evaluación. Habemos maestros que pensamos que la gente aprende cuando conoce los contenidos. Entonces yo en estos momentos les digo examen. Nómbreme 5 modelos flexibles y usted me nombra 5 modelos flexibles y yo digo que ustedes ya saben lo que son modelos flexibles. Eso no es aprendizaje, eso es memorización, ¿sí? Que usted me identifique los modelos flexibles no significa que los sepa utilizar o que conozca de ellos, ¿sí? Por eso el trabajo de ustedes es que exploren esos modelos flexibles. Ojalá se enamoren de alguno de ellos y profundicen sobre alguno de ellos. Los modelos flexibles parten de esa necesidad de salir de lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? En estos momentos sí estamos trabajando un modelo flexible desde nuestras casas. ¿Por qué? Porque lo tradicional es el aula de clase, el profesor y los estudiantes, todos sentaditos frente a frente, y que se trabaje en el tablero los contenidos, ¿se acuerdan? Esa es una clase tradicional. Pero en estos momentos tenemos dificultades porque los medios nos tienen que garantizar de que los estudiantes aprendan. Los estudiantes aprenden a su ritmo. Hay otra situación. ¿Quién nos dice que nosotros explicando, o por ejemplo en este momento yo explicando esta temática, ya usted aprendió modelos flexibles? No. Hay que trabajar lo que es la autonomía. Y por eso, uno de los tips que ustedes deben tener en cuenta para trabajar con sus niños, y donde están fracasando muchas instituciones educativas, es porque no saben hacer diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? Es que el estudiante sepa qué debe hacer en la jornada académica. Nosotros a esto, en la Facultad de Educación, le denominamos secuencia didáctica, que es la que usted recibe antes de las clases. Es un cuadrito, ¿no? Un cuadrito, ahora se los muestro. Ese cuadrito, ya se los voy a mostrar, ese cuadrito que tenemos acá, lo tengo aquí, a ver, no, lo envié al correo electrónico, me acuerdo, este cuadrito que está acá, que se llama Guía Didáctica para la Mediación Tecnológica, es lo que usted debe diseñar para sus estudiantes, donde usted debe explicar qué es lo que va a hacer paso a paso en las clases. Entonces ahí viene una situación. Los profesores estaban acostumbrados a dar clases toda una jornada. Entonces, supongamos que usted es profesora de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y religión, por decir. Y usted en este momento tiene que enseñarle al grado primero matemáticas y después de 2 horas ciencias naturales y después de 2 horas. Si eso no se hace así, tiene que organizarse semanalmente. Es decir, usted debe organizar lo que van a aprender los niños de lenguaje en toda la semana, lo que van a aprender los niños en matemáticas en toda la semana, lo que van a aprender los niños en sociales en toda la semana. No tienes que organizar por franjas. Si usted en estos momentos, yo no me imagino estar con ustedes 8 horas sentados frente a un computador, ni tampoco a los niños tenerlos desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 12 frente a un computador. Eso es imposible. Eso es imposible. Si es imposible tenerlos en lo presencial, sentados y calladitos, imagínense lo que es tenerlos frente a un computador a 30 niños tratando de hablar al mismo tiempo con el micrófono abierto. Ni a los niños ni a los jóvenes. Ni a los jóvenes. Profe, imagínense todo el día ayer, no, calle. Sí, yo también entiendo que hay compañeros míos que no han entendido la dinámica de la educación virtual. Claro, hay que darles una charlita, profe, a ellos, sí, me parece. Sí. Es verdad, profe,
ayer la hermana no tuvo casi hasta las 6:30, desde la mañana, todos los días de sábado. Sí, y yo les voy a contar por qué algunos profesores pensamos que es así, porque pensamos que la jornada académica tiene que ser tenerlos a ustedes 8 horas frente, haciendo actividades, y tenerse uno que estar 8 horas frente a esto, teniendo toda la posibilidad de la flexibilidad con el uso de los celulares, con el uso de WhatsApp, con el uso de la plataforma, con el uso de todo esto. Miren, yo puedo en estos momentos decirle, miren, ya tienen 2 actividades, tienen que trabajar en el foro, contestar esas preguntas, y tienen que empezar a leer el material y trabajar lo que es la caracterización de lo que son los modelos flexibles. Nos vemos dentro de 15, 20 días. Y entonces, usted llega, coge y se debe quedar pensando y debe decir, bueno, ¿cómo arranco? O unos de ustedes llegan y dicen, no, ahorita me voy a cocinar, voy a dedicar, pero otros llegan, cogen y empiezan a trabajar y empiezan a organizar. Eso se llama autonomía. Pero cuando un estudiante está perdido, lo que debe hacer es recoger lo que es el diseño instruccional, recordar los pasos que tiene que hacer. Primero tengo que leer, después tengo que hacer esto, después tengo que entrar a esto, diseñar eso es lo que tienen que hacer. Educación virtual es netamente flexible. La educación virtual no puede ser organizada por periodos. Ahora, ni por tiempos. Entonces aquí viene una situación también que hay que entender. La forma de evaluar. ¿Qué se evalúa en educación virtual? En este tiempo, nosotros no podemos evaluar contenidos. ¿Por qué? Porque a mí, ¿quién me dice que usted no esté del otro lado leyendo los módulos que los haya impreso y que yo le haga preguntas? ¿Cuáles son los modelos flexibles? Pues más de uno de ustedes coge desde WhatsApp, entra a la plataforma y me dice, los modelos flexibles son ta, 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 ta. Y yo digo, muy bien. Perfecto, María Camila, lo hiciste muy bien. O Erika, tú lo hiciste muy bien. O Adriana, tú lo hiciste muy bien. O cada uno de ustedes me pueden dar razón de lo que han hecho. Y entonces, ¿cómo yo sé que del otro lado usted no me está haciendo trampa? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros todavía seguimos pensando que debemos evaluar los contenidos. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo los maestros? Los maestros debemos enterarnos de que los aprendizajes de los estudiantes tienen que medirse a través de la aplicación del conocimiento. Por eso se les formulan preguntas, por eso se les hacen realizar talleres para que ustedes se apropien del material que uno les entrega. Y eso lo tienen que hacer en sus tiempos. Ahora, la pregunta del millón. Profe, ¿y usted qué hace del otro lado? Nosotros somos tutores. ¿Qué es un tutor? El que está acompañando, muy bien, el que está acompañando el proceso. Entonces, los padres de familia no entienden esa situación y piensan que son ellos los que están haciendo la labor de docente sin darse cuenta que el profesor fue el que diseñó instruccionalmente lo que debe aprender el niño. Y el padre de familia acompaña el proceso junto con el tutor. Y si tiene alguna duda, tiene que llamar al tutor, tiene que pedirle explicación al docente. Cuando los profesores hacen mal el diseño instruccional, los padres de familia no tienen ni idea de lo que tienen que hacer los niños, y los niños, peor, no tienen idea de lo que tienen que hacer los niños. Entonces, la clave está en un buen diseño instruccional, que es diseñar una guía. Dime. Lo que está ocurriendo normalmente en este caso con lo que está sucediendo con lo de la educación virtual es que los padres de familia se están tomando todo el rol que tiene que hacer el estudiante y en ocasiones por no hacer un acompañamiento como lo deberían de hacer, están haciendo todos los trabajos que hacen los niños, toman la fotografía y se la mandan al maestro. Están haciendo un trabajo erróneo de acompañamiento a algunos de los padres de familia. ¿Pero por culpa de quién? De los docentes, porque nosotros los docentes hemos dejado actividades que son actividades que las estamos diseñando para que las hagan los padres de familia y que los niños miren cómo los padres de familia hacen esa tarea. Es que el problema es que uno debe tener claro, por ejemplo, yo voy a enseñarles a ustedes en estos momentos los modelos flexibles y supongamos que están con sus papás ustedes allá. Supongamos que estamos en básica primaria y yo les mando, les digo que tienen que hacer un resumen, ¿no? De la lectura de lo que son los modelos flexibles.
Aquí viene un problema. Si hay un papá al lado de ustedes, ¿el papá qué les va a decir? Vea, leamos y vaya escribiendo lo que yo le voy diciendo. Y el papá le hace la tarea al niño. Entonces, el error fue haberles hecho esa mala tarea de parte de uno como docente. Lo que uno debió haber hecho con los niños es hacer actividades lúdicas de aprendizaje, que ellos complementen actividades que usted plantea. Y usted puede dejarles cosas para que ellos vayan replicando y retroalimentando los contenidos y los conocimientos que tienen que hacer aplicando cuestiones. Miro, por ejemplo, la profesora de matemáticas de mi hijo le dejó un problema de matemáticas. Con el niño estuvimos trabajando lo que son unidades, decenas, centenas, y trabajábamos con unos palitos. La profesora nos dijo a nosotros, tienen que trabajar con palitos, tienen que trabajar con esto. Ella nos explicó primero a los papás y nosotros desde acá hicimos esa réplica. Entonces, esa es la forma como uno debe hacer un buen diseño instruccional para los niños de básica primaria. ¿Me ibas a decir algo, Alejandra? Sí, prácticamente, o sea, uno se da cuenta ahora en estos tiempos que el docente se está limitando simplemente, o sea, sí se mira una educación tradicional en donde solo el docente envía guías. Lo que hace es acumular al niño las guías de todas las materias. Entonces, los niños, se cansan, porque es muy diferente una educación en la escuela que en la casa. Entonces, ¿qué hacen los papás? No, mijo, venga, hagámosla. Pero, por ejemplo, si uno envía un juego en donde el papá tiene que enviarle un video, el papá no le puede hacer el juego, porque el niño va a estar participando en el juego. Entonces, es ahí donde debemos cambiar esas guías monótonas por actividades lúdicas que nos permiten en los niños conocer, y ahí incluso evaluar que el niño ya está aprendiendo. Perfecto. Esa es la razón por la cual debemos mejorar nuestro diseño instruccional en educación virtual. Yo sé que usted está acostumbrado a planear desde lo presencial, pero en educación virtual lo que es fundamental es el diseño instruccional. Yo lo he dicho muchas veces en la Facultad de Educación. ¿Qué es más importante? ¿Que usted tenga claro lo que va a hacer en clase o que los estudiantes tengan claro lo que van a hacer en clase? Ahora me entienden porque yo siempre cuando arranco un módulo no arranco mostrando los contenidos de la clase, sino haciendo énfasis en los estudiantes sobre las actividades que tienen que hacer y sobre lo que tienen que leer, porque a la larga el que va a aprender es usted, no yo. Un profesor que es netamente de contenido basea el contenido como si estuvieran clases presenciales. Los tutores no hacemos eso, los tutores entregamos el material y les damos las herramientas para que cuando usted tenga alguna duda, alguna inquietud, usted acuda con nosotros a través de las plataformas. Una herramienta fundamental, mis chicos, es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp le garantiza a uno que los estudiantes, si no tienen conectividad de internet, pero tienen plan de datos, perfectamente a través de WhatsApp pueden comunicarse y uno puede enviar alguna información importante. Muchos de los padres de familia se comunican más por WhatsApp que por Google Meet o por Classroom o por la plataforma que ustedes quieran. Entonces, yo también hago mucho énfasis en manejar el WhatsApp. Muchos de ustedes, cuando han estado enviándome tareas, me han escrito más al WhatsApp que al correo electrónico. Y yo entiendo por qué lo hacen, porque inclusive a algunos les sale barato tener que ir hasta la esquina, inclusive por salud, ¿no? Uno a veces no entiende dónde estamos, ni las problemáticas que pueden tener ustedes dónde están. Entonces, usted tiene que salir de su casa, tiene que ir a la esquina, a un café internet, y en ese café internet esperar un turno para poder acceder a un computador y enviar una tarea o hacer una pregunta teniendo la posibilidad de hacerlo a través de otro medio. Entonces, entre más medios nosotros manejemos en esta educación que estamos trabajando actualmente, más posibilidades tenemos de comunicarnos, porque ese es el otro tip, la comunicación. El primer tip era el diseño instruccional. El segundo tip es
la comunicación, garantizar estar comunicados continuamente. Los padres de familia se alocan en la mañana cuando uno les envía un video y les dice que por favor hagan esa tarea y que diseñen esa guía y tal, y entonces empieza uno a recibir todas las llamadas y al correo, bombardeo de preguntas. ¿Qué hay que hacer? ¿Ya leyó la guía? Sí, pero no entiendo esto. Entonces uno les explica, dice, ha sido fácil, dice un papá, pero es porque no fuimos capaces de hacer un buen diseño. Pero tenemos la otra posibilidad de que si no hicimos un buen diseño, tenemos la posibilidad de la réplica. ¿Y qué es la réplica? La réplica tiene que ver con la capacidad que tenemos de comunicarnos con los padres de familia, de comunicarnos con los estudiantes. Entonces, una de las situaciones más importantes es tener medios de comunicación y poder comunicarnos con los padres de familia, con los estudiantes. Y el tercer tip, porque hemos hablado de lo que es el diseño instruccional, que a la larga es como una guía para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer. El segundo tiene que ver con los medios de comunicación y la forma de comunicación. El tercer tip es la retroalimentación. Es algo que nosotros no lo concebíamos mucho o lo desarrollábamos de vez en cuando en la educación presencial, pero en educación a distancia, en educación virtual, la retroalimentación es importante. Cuando uno mira que los procesos tienen retroalimentación, cuando uno constantemente le repite al estudiante no solamente lo que tiene que hacer, sino lo que debe aprender y dónde estaban las dificultades, y a partir de esas dificultades volver de nuevo al proceso, para que se encamine al diseño instruccional. Entonces, estoy explicando sobre el proceso de la suma de 3 cifras y tengo que explicarle al niño cómo tiene que hacerlo. Entonces, primero lo hago de mi manera y después busco un recurso que le permita al niño volver de nuevo a eso. Entonces, muchos de los profesores lo que hacen es utilizar la retroalimentación a través de videos que encuentran a través de videos, tranquila, ya te recuperé, a través de videos que uno encuentra en colombiaaprende.edu.co o en YouTube, que son videos educativos donde uno puede explicar los procesos en otras formas. Entonces uno agrega este material que le permite complementar a los niños. Les recuerdo que el Ministerio de Educación Nacional habilitó 4 plataformas para trabajar con los niños en las instituciones educativas. La primera plataforma es colombiaaprende.edu.co. Esta plataforma es muy utilizada por la mayoría de los docentes porque ahí están todas las guías de lo que usted quiera trabajar. Ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje y todo. Los invito a que entren a colombiaaprende.edu.co. Si gustan el próximo encuentro, para que los motive, les explico cómo bajar y cómo trabajar ese material. Segundo, existe un canal de televisión que es la RTBC, donde hay programas para los niños en primera infancia, en segunda infancia, en primera infancia, en educación básica primaria, en educación secundaria y hasta universitario, y para padres de familia. Hay en ese canal franjas donde se explican algunas temáticas que están coordinadas y orientadas hacia el logro de los estándares y los DBA, que están contemplados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ustedes pueden acceder a esos canales de televisión que se encuentran, Señal Colombia, y hay una serie de canales que ustedes los pueden consultar en la página del Ministerio de Educación Nacional, están explicados ese salón. Eso tiene que ver. Lo otro es que las secretarías de educación recibieron unas guías del Ministerio de Educación impresas, un material impreso. Entonces se está distribuyendo para la parte rural y para algunas instituciones que tienen problemas con conectividad, material impreso, para que los niños en sus casas desarrollen las actividades, los talleres a través de material impreso. Eso ya lo está haciendo el Ministerio de Educación. A partir de la semana anterior empezó la distribución del material impreso. Eso se demoraron todo el mes de
que estuvimos, digamos, de vacaciones en el mes de abril, todo ese mes se utilizó para el diseño de ese material impreso. Y por último... ¿A nivel nacional están haciendo eso? A nivel nacional lo están haciendo. En las charlas que hemos tenido nosotros con la ministra de Educación, en los encuentros que hay sobre innovación educativa, porque el Ministerio de Educación Nacional se empezó a preocupar cómo están las regiones y entonces se está invitando a gente experta de diferentes partes de Colombia para que ayuden a retroalimentar los procesos de formación para lograr salvar la patria en este tiempo de pandemia. Entonces, habemos docentes que nos llaman y tenemos que estar en videoconferencias de aproximadamente 2 a 3 horas, donde tenemos que explicar qué es lo que está pasando en nuestras regiones y cuáles son las problemáticas de nuestras regiones. Hace como 15 días yo estuve en una reunión del Ministerio de Educación Nacional donde se explicaba o nos requería que expliquemos cuáles son las mayores, digamos, problemas que existen en nuestra región. Aquí una es la conectividad y otra es que las instituciones educativas solamente han desarrollado un porcentaje de su plan curricular. Estamos hablando de la 14ª semana de la planeación curricular. Quiere decir que ustedes en esta semana entran a la 15ª semana y eso significa que ustedes no han logrado desarrollar ni el 25% han logrado desarrollar el 25% de la planeación curricular. Significa que no pueden hablar de que se va a aprobar a los niños con el 15%, porque son calendario A. Eso es lo que estaba explicando la ministra de Educación, porque algunos pedagogos se han apresurado a decir que lo que se debería hacer es que este año se lo dé ya por aprobado, como lo están haciendo en Italia y en Francia. Eso no puede ser posible porque no se ha desarrollado más del 75% del currículo. En cambio, los colegios que están en calendario B ya están en el 75% y ellos ya pueden tomar esa decisión de aprobar o no aprobar a sus estudiantes en un porcentaje en este año. Eso es algo que tienen que mirar con respecto a evaluación, porque la ministra de Educación está solicitando información sobre eso. Y otra situación que les quería mencionar. Profe. Dígame. Profe, yo tengo una pregunta, ¿no? Algunos padres de familia que he escuchado y me dicen que por qué no se podría, digamos, cambiar de calendario otra vez en las instituciones públicas. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Pasar a calendario B? Pueden claro, pueden solicitar el cambio y hacer una transición para garantizar que en este periodo los estudiantes se nivelen y el próximo año arrancar de nuevo con una nivelación. Pero recuerda que cuando hubo el paso del calendario A al calendario B, del calendario B al calendario A, hubo un periodo de transición y se hizo un año cortico, pero no se perdió el año escolar. O sea, los niños hicieron el año en menos tiempo. Hay una sugerencia que decía que si se podría en este tiempo hacer lo mismo para lograr que los niños no pierdan este año. Pero lo correcto es entender de que en estos momentos no se ha parado lo que es el servicio de educación, que se han buscado medios y que se está mirando lo de retroalimentación. La ministra de Educación piensa que el próximo año, que ya se levante de alguna medida lo de la cuarentena y que regresen los niños al aula, teniendo en cuenta la bioseguridad que se debe establecer y los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas, muy seguramente
Habrá procesos de nivelación para los niños que tengan dificultades en el aprendizaje. ¿Sí? Dime. Listo. Gracias, profe. Profe, ¿y si en el municipio donde se elabora no se ha escuchado ninguna información acerca de este material impreso que se está repartiendo? ¿Directamente habría que hablar con la Secretaría de Educación? Sí, hay que necesariamente hablar con la Secretaría de Educación. ¿Lo podría hacer el director o a nombre del jefe de núcleo? El director o el jefe de núcleo, mejor dicho, tienen que establecer los canales de comunicación que garantice que ustedes accedan al material que el Ministerio de Educación está trabajándolo y lo está distribuyendo. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Son 48,000 copias impresas. Ok, gracias. Hay que acceder a todo lo que existe de material. Y también hay otra situación. Recuerden que en Colombia Aprende, en la página de Colombia Aprende, ustedes pueden imprimir las guías, ¿no? Pueden imprimir las guías que existen para poder trabajar con los niños. ¿Tú me ibas a decir algo acá? Lo que pasa es que también, Ajá. los profesores están haciendo llegar las guías a los niños diarios, ¿no? Ajá, están haciendo... Perdón, no te escuché muy bien. A ver, dime. Sí, ya te estoy escuchando. Están haciéndole llegar las guías por medio de WhatsApp a los niños. Entonces... Ah, listo. Sí. Ya te voy a contestar frente a eso de que los maestros están bajando las guías y las están colocando unas guías tradicionales y enviándolas de esa manera a los niños. Pues es que de todo hay en la viña del Señor. Hay maestros que te dedican, pero ¿sabes cuál es la dificultad que yo miro? Es que los maestros no han entendido la dinámica de la educación virtual. ¿En qué me explico? Es que usted todavía tiene el esquema de que ustedes tienen todavía el esquema de que tienen, como el esquema de la hermanita o de algunos profesores en la Facultad de Educación, que piensan que tenerlos a ustedes las 8 horas del día frente al computador es cumplir con la jornada. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una situación. Miren, póngale el caso de los profesores en un colegio. Entonces, yo soy el profesor Álvaro y yo doy informática. Y yo doy informática al grado primero, al grado segundo, al grado tercero, al grado cuarto y al grado quinto. Entonces, la pregunta del millón es, yo tengo que preparar material para el grado primero el lunes, para el grado segundo el martes, para el grado tercero el miércoles, para el grado cuarto el jueves y para el grado quinto el viernes. Esa es una muy buena distribución para yo cumplir con ellos. Pero yo no tengo que hacerlo todo para el día lunes, todo para el día martes, todo para el día miércoles, todo para el día jueves. ¿A qué me explico? Que ustedes deben planear por semanas, no deben planear por día. Eso es lo primero que hay que hacer. Miren cómo yo planeo clases con ustedes. Yo no planeo clases con ustedes por jornada. Yo planeo clases con ustedes por todo el periodo de tiempo que ustedes tienen. Entonces, yo les dejo actividades a ustedes para que ustedes empiecen a realizarlo de una manera en que ustedes puedan trabajar perfectamente el material. Bueno, yo quisiera volver de nuevo a hacer la retroalimentación de lo que hay que trabajar en clase. Entonces, les recuerdo, vamos a hacer 2 actividades por el día de hoy, pero también les voy a dejar activo ya
la clase de lo que es el PIA, porque yo sé que a ustedes les va a encantar esto del PIA. De una vez la dejo activa, no voy a colocar fecha de entrega, esto lo vamos a trabajar en el próximo encuentro, porque yo concibo de que con estas dos actividades que ustedes tienen, que es sobre la población vulnerable y sobre el modelo educativo flexible, ya tienen suficiente para trabajar en estos días y en la jornada del día de hoy. Si usted quiere planear qué es lo que va a hacer el día de hoy, le recomiendo que conteste la pregunta sobre la población vulnerable y empieza a contestar estas preguntas. Las preguntas que tienen que ver con esto de la población vulnerable, que es, perdón, es según la Ley General de Educación y el Plan Decenal de Educación y el borrador del Plan Sectorial, ¿cuáles son los tipos de población vulnerable que hay en el país? ¿Cómo se logra la equidad y la igualdad para lograr una educación con calidad para todos? ¿Y cómo crees que debemos afrontar la situación actual para lograr el aprendizaje en la educación inicial? Eso lo hemos trabajado y lo hemos mirado en el transcurso de la charla que hemos tenido el día de hoy, que me ha parecido muy buena y muy productiva. Y la segunda actividad, recuerden que esto es responder, solamente tienen que responder esas 3 preguntas y tienen toda la jornada del día de hoy para empezar a contestar esa pregunta, esas preguntas. Y la otra actividad es sobre la caracterización de los modelos flexibles a través de este taller. Tienen que contestar estas 10 preguntas. Si gustan, ustedes pueden utilizar este formato que les he puesto aquí, o pueden diseñar otro formato donde ustedes contesten las 10 preguntas sobre lo que es un modelo flexible, para qué se diseña, cómo se hace un modelo flexible, a quién va dirigido, dónde se aplican los modelos flexibles, por qué se hace un modelo flexible, cuándo se aplican los modelos flexibles, en qué nos permite los modelos flexibles, cuáles son los modelos flexibles pedagógicos que existen y de qué se componen los modelos flexibles. Esto te permite a ti caracterizar muy bien qué es un modelo flexible. Este trabajo lo tendrás que hacer con tus compañeros en grupos de pinas o máximo 3 personas, y lo pueden hacer hasta el día 24 de mayo, si ustedes gustan. Entonces, esas son las 2 actividades que hemos planteado. Y adicionalmente les he activado lo que tiene que ver con el PIAR. El PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Hay un video donde explica qué es el PIAR. Está el documento del Ministerio de Educación Nacional sobre técnicas de inclusión. Esto les recomiendo que ustedes lo bajen y lo tengan y lo lean con detenimiento. Y el instructivo de cómo diseñar un PIAR y un formato que me he conseguido de internet de Chile, donde están trabajando el PIAR de una manera muy práctica, y yo les he bajado para que ustedes lo adapten a donde ustedes, como ustedes estén trabajando en sus instituciones educativas. El Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, yo no acostumbro a pasarme más de 1 hora, porque lo correcto, según nosotros los pedagogos en educación virtual, es que una videoconferencia o un video no puede pasar más de 1 hora. Y ustedes deben enterarse de que la gente se aburre cuando está más de 1 hora frente a un televisor escuchando a un tipo hablar de lo que sea. Puede ser muy interesante, pero no ayuda mucho al aprendizaje. Entonces les pido el favor de que interactúen con la plataforma de Classroom, que bajen el material, que lo lean, tienen mucho por leer, que aprendan. Les recomiendo que escojan uno de esos modelos educativos flexibles y se vuelvan expertos en ello. Y una vez que tengan este conocimiento, por favor aplíquenlo en donde ustedes puedan aplicarlo cuando sea necesario. Tengan en cuenta las necesidades de sus estudiantes. Y a partir de este momento yo quedo conectado con ustedes por medio de WhatsApp
Si ustedes requieren alguna situación, información sobre lo que tienen que desarrollar en clase o sobre algo más, con mucho gusto yo los puedo atender a través de WhatsApp. Mi celular es 315-275-2574, para los que no la tienen clara. 315-275-2574. Ahí les envío por medio del chat mi dirección de WhatsApp. Y también les pido el favor que vayan contestando las preguntas en el transcurso de este día y en lo que puedan acceder a la plataforma y vayan realizando las actividades. Y si tienen alguna dificultad, me lo comuniquen. Entonces, hasta aquí los puedo acompañar. Díganme si tienen alguna duda, alguna inquietud frente a lo que hay que desarrollar y frente al aprendizaje de lo que son los modelos flexibles de aprendizaje. Cuéntenme. No hay duda. ¿No hay dudas? Bueno. Yo personalmente no tengo dudas, pero me quedó muy claro. A ti te quedó claro. ¿Y a los compañeros allá? En la... Está claro. Sí, profe, Bueno. todo está claro. Entonces, a partir de ese momento, pues ya estamos Claro. la jornada. Les agradezco mucho que hayan participado en esta videoconferencia, en esto que hemos desarrollado para el día de hoy. Y de paso, déjenme decirles que mi Dios los bendiga, que se cuiden mucho y quédense en casa. Protéjanse, cuiden a sus familiares, cuiden a los suyos, y desde acá les pido que por favor oren mucho por ustedes, y oren mucho por mí, y que estemos siempre con la bendición del Señor en nuestras Gracias, casas. profe. Que les vaya muy bien. Fue un placer haberlos visto. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muy bien. Gracias, profe.